tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vinculación al Día. El día de hoy tendremos un proyecto muy interesante que combina la creatividad, el arte y la lingüística. Específicamente el proyecto se llama El pensamiento narrativo como herramienta del desarrollo lingüístico y artístico en segundo, tercero, cuarto y quinto de educación básica. Para contarnos sobre este proyecto, hoy contamos con la participación de la directora del mismo, la doctora Tania Edith Rodríguez, a quien le damos una cálida bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer estar en esta mañana aquí contándoles sobre este proyecto. Muchísimas gracias. De igual manera le damos la bienvenida al magíster Mario Becerra, quien cumple el rol de tutor del proyecto. Estimado Mario, sea muy bienvenido. Gracias nuevamente. Es un honor estar aquí y ser parte de este proyecto también, que ha sido un gran aprendizaje para mí también. Bueno, vamos a partir de, por más obvio que parezca, del inicio, viendo cuáles fueron estas carencias o necesidades que identificaron en los niños, o más que todo en la sociedad en general, que los impulsó a hacer este proyecto. El proyecto surge de observar el problema de lectura que tenemos en nuestro país. En realidad, en la población general no lee, y los niños tampoco. Entonces, como le decía antes, ¿no?, de que iniciáramos el proyecto, el programa de hoy, surge de un proyecto anterior, un proyecto de escritura. Este proyecto de escritura nos hizo observar que hacía falta un poco más de desarrollo lingüístico en los niños, en las áreas de la lectura, y también que podíamos aprovechar la oralidad. Por eso se planteó este proyecto para ayudar, para contribuir en el mejoramiento de la motivación lectora, ¿no es cierto? Entonces nos dimos cuenta de que los niños no estaban motivados. Listo. Estimado Mario, bueno, ahora hablando específicamente, ¿cuál fue la zona o cuál fue la institución que en este caso fue la beneficiaria del proyecto? Bueno, nosotros trabajamos en la Escuela Aurora Palacios, que está ubicada por el sector del Paraíso, más o menos, sí, y es una institución pública, es una institución fiscal que tiene, o en su mayoría acoge a gente que tiene, pues podríamos decir, gente de bajos recursos, sí, que está dentro de la institución. Ese sería como el público principal al que queríamos dirigirnos, que es gente pues que donde tiene mayores problemas de lectura, justamente por el tema. Claro. Nos mencionaba que, bueno, como se llama el proyecto, va desde segundo de básica hasta quinto de básica, más o menos alrededor de cuántos estudiantes son beneficiarios, y levantando la información del lugar, cuáles fueron las principales carencias ya de esos alumnos que van a ser partícipes o que fueron partícipes. Bueno, son 360 niños de la institución. Al inicio se les hizo una evaluación diagnóstica para ver qué elementos nos podían ayudar para desarrollar el proyecto. Entonces pudimos observar que había una falta de motivación, puesto que los niños de segundo empezaban su aprendizaje de lectura con mucha ilusión, pero al llegar al quinto habían bajado muchísimo su motivación. Veían ellos la lectura como algo que obligatoriamente tienen que aprender, algo aburrido, y esa fue la razón por la que nos centramos también en la motivación, puesto que el arte motiva. El arte le da belleza a nuestra existencia, ¿no? No solo a los niños, sino creo que la existencia de todos los seres humanos. Claro. Ahora, de esta capacidad o este proyecto para impulsar la lectura, ¿de dónde cree usted que viene la principal fuente o el principal fomento? ¿Desde la casa? ¿También tiene que ver las instituciones? ¿Dónde tiene que estar ese sustento principalmente? El diagnóstico nos permitió analizar que los niños veían y señalaban a sus padres como los principales motivadores. Entonces es relevante también que se trabaje con los padres. Los padres son quienes más estimulan a los niños. De todas maneras, sí, el punto de vista de los padres es el que terminan los niños asumiendo.
El segundo eje motivador eran los maestros, ¿no es cierto? Pero al terminar el proyecto, los padres seguían teniendo relevancia, ¿no? En el momento de preguntarles quiénes les motivaban más, y sin embargo sí había subido el nivel de importancia que tenían los docentes a partir de la ejecución del proyecto. Claro. Estimado Mario, y dentro de la institución, ¿cuáles fueron estas, llamémoslas carencias, o vieron que había una falta de capacitación con los docentes? ¿Cómo trabajaron en conjunto con ellos para llevar adelante este proyecto? Bueno, en realidad lo que hicimos fue visitar cada una de las aulas que se nos asignaron y visitábamos con los alumnos de las facultades. En realidad estuvieron más participando ahí los alumnos de la carrera de de artes visuales y de la carrera de diseño gráfico. Ellos trabajaron en talleres con los chicos directamente de cada una de estas aulas y fueron haciendo un proceso de primero introducirles algunos cuentos. Primero se les leyeron cuentos clásicos como un poco para motivarles, se les preguntaba qué cuentos conocen, qué tipo de literatura, y los chicos siempre nos mencionaban, ¿no? Yo he leído tal cuento, y íbamos viendo que hay cuentos populares, pero luego poco a poco les fuimos introduciendo a la lectura de ciertos cuentos, de pequeños cuentos que fueron ya proporcionados por nosotros, que tenían ciertas características que nos interesaba trabajar con los niños. Estos eran características, por ejemplo, trabajábamos, como le mencionaba hace un rato, en cuentos de hadas y cuentos de monstruos, ¿no es cierto? Y claro, los chicos fueron entendiendo en ese proceso cómo funcionan los personajes, qué es un personaje, cuál es el nudo, cuál es la estructura del cuento, y así poco a poco desarrollando pues este proceso de entender el cuento para luego poder inclusive proponer cuentos. Claro. Y bueno, supongo que, como les había mencionado anteriormente, quizás es distinta la capacidad, o más que capacidad, el entendimiento de acuerdo curso a curso, de segundo a quinto. Por lo tanto, ¿cómo fue esta aceptación por parte de los alumnos? ¿Qué también aceptado se vio mayor en los niveles más altos y en los más bajos, con los cuentos que nos menciona de terror, los de cuentos de hadas? ¿Cómo fue esta aceptación? Bueno, a los niños les encanta escuchar historias. Así que hubo una aceptación, sobre todo en los niños más pequeños, que son los que están más motivados a leer, que tienen más expectativas. Y los niños de cuarto y quinto también. Realmente al final del proyecto los chicos estaban tan contentos, esperaban ansiosos la llegada de nuestros practicantes para que les leyeran los cuentos. Y cuando ya nos tuvimos que ir y ya cerramos el proyecto, pues les dio mucha pena, ¿no? Entonces pienso que los maestros necesitan sí una ayuda de estos momentos, ¿no es cierto? Que alguien que les incentive a ejecutar este tipo de proyectos. Yo personalmente pienso que es necesario involucrar sí a los docentes, porque a veces ellos pues se sientan a esperar a que los chicos ejecuten su clase, ¿no es cierto? Pero sería lindísimo, por ejemplo, si un proyecto de vinculación les tomara a ellos también como parte integradora de la investigación, porque al fin de cuentas hay algunos docentes que quisieran que, por ejemplo, la universidad les diera un certificado, puesto que eso también son puntos, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que sí fuera muy relevante hacer un proyecto donde la participación de los docentes fuera también clave, ¿no es cierto? Primero se les capacita, segundo se les incentiva la investigación y tercero también se les incorpora. A veces porque les da un poco de miedo de ser juzgados, quizá criticados, no sé, y porque también tienen altísimo trabajo burocrático los docentes, prefieren mirar un poco a ver qué hacen los chicos, van aprendiendo de los chicos, ¿no es cierto? Pero creo que no se planificó así, ¿no? Pero sí pienso que sería muy interesante tener la participación de los docentes, ¿no? Es muy importante lo que menciona de los docentes, y al respecto, estimado Mario, desde el momento que llegaron a iniciar el proyecto hasta que se culminó, ¿cómo vieron en la capacidad de retención, por así decirlo, de aceptación de los docentes? ¿Vieron que había falta de capacitación y para el final del proyecto vieron una mejoría en ellos? Bueno, inclusive, o sea, yo pienso que es un hecho conjunto, ¿no? Cuando
hicimos las primeras visitas y los chicos fueron ingresando a las aulas, hubo hasta cierto miedo por parte de los alumnos, no es la primera vez que se iban a enfrentar a un grupo, a veces tenían miedo de los grupos más pequeñitos y lo que sea, y los docentes en cierta forma se involucraron con los chicos al inicio, ¿no es cierto?, ayudándoles en cierta forma a irse metiendo dentro del aula, a ser parte de ese proceso de enseñanza, ¿no es cierto?, y también, claro, ayudarles a tener cierta autoridad dentro del aula a los chicos, ¿no es cierto?, y claro, esto se fue revirtiendo, ¿no?, poco a poco los chicos fueron tomando el control, perdiendo ese miedo, ¿no es cierto? Y al final del proceso me parecía que el proceso era totalmente diferente, porque cuando los alumnos llegaban antes de que entren a las aulas, inclusive siempre llegábamos más o menos a la hora del recreo, los chicos, los pequeñitos de los grados salían a abrazarles y todo lo demás, y esta era una experiencia que les alentaba mucho a los alumnos como tal dentro del proceso. Y claro, los docentes como que fueron cogiendo más confianza en el proyecto, estaban esperándoles, inclusive algunas veces el tema de inclusive hubieron feriados y cosas así, los docentes estaban reclamando, no han venido para participar. Entonces es una experiencia bastante interesante, porque en el proceso fuimos como de ser un grupo externo tal vez, hasta irnos integrando y, como dice, hasta el final encontrar tal vez cierta unidad con los grados, los alumnos se sintieron parte y, como decía, cogieron mucha confianza. A la final sacarles del grado era difícil, los chiquitos decían, no queremos que se vayan, que sigan. Entonces era un proceso súper simpático de ver, ¿no?, esa transformación de la desconfianza o del miedo inicial hasta el proceso final, donde los alumnos y los profesores se integraron bastante en el proceso de aprendizaje. ¿Cuántos tienen actualmente ya listos, o bueno, listos quizás para salir? ¿Y cuáles son los planes para estos? ¿Qué planes tienen para estos cuentos? Se ha enviado ya un pequeño conjunto de cuentos, que son unos 5 que ya están ilustrados, y actualmente están trabajando en un conjunto de 12 cuentos, esta vez a blanco y negro, porque los cuentos a color no resulta muy funcional a la hora de imprimir. La idea es tener un material que se pueda distribuir a bajo costo. Claro. Y listo. Ahora, en cuanto a las proyecciones, o más bien nos mencionaba que hubo un diagnóstico al inicio para los estudiantes, una prueba de diagnóstico. Ya finalizando el proyecto, porque tengo entendido que el proyecto ya finalizó, ¿qué resultados vieron con los chicos, con los alumnos que fueron beneficiarios? Bueno, Tania tiene bastante información, porque ella hizo bastante levantamiento comparativo inicial y luego también hicieron una evaluación final, y ella tiene resultados que a nosotros nos parecieron bastante interesantes, ¿no? A mí el que más me llama la atención es el interés que se creó por la lectura, ¿no? Y que es básicamente lo que buscaban, ¿no?, que los niños al inicio, si bien conocían algo de los cuentos, lo tomaban como algo secundario, no tan importante, pero luego, después de esto, vimos que estaban más interesados por leer, más interesados por los cuentos, más interesados por la parte literaria, y creo que es el principal resultado que nos llama la atención a nosotros, ¿no? Sobre el proceso de participación y sobre el interés que les fue generando, el conocer el cuento, el crear un cuento y todo lo demás. Me parece que hay muchos aprendizajes, pero el haber hecho que estos niños, se vuelvan lectores, ya es un resultado bastante contundente, diría yo. Dado que el proyecto tuvo resultados positivos, se mejoró la incentivación a la lectura, ¿qué proyecciones tienen a futuro? Tal vez visitar otras instituciones, una segunda etapa del mismo proyecto, algo por el estilo. De hecho, el material que nosotros estamos produciendo, lo estamos haciendo porque vemos una necesidad a nivel de las escuelas fiscales de materiales que sean motivadores. En general, los docentes siempre nos dicen, uno de los grandes problemas que tenemos al momento de leer es que los materiales que vienen en el libro del ministerio están cortados, son un poco motivadores, no hay una buena selección, ¿no es cierto? Y en ese sentido, producir un material que se pueda distribuir en las escuelas fiscales sería muy lindo, sería un gran aporte, y ese es el objetivo de este proyecto, que luego se haga otro proyecto de difusión de lectora, porque
una actividad como un proyecto como puede marcar la vida académica y el mundo vital de un niño, ¿no? Claro que sí. Quizás un mensaje final para los niños que nos ven, para las familias, para incentivar la lectura, para que no dejar de lado esta pasión, por así decirlo. Bueno, el mensaje que yo quisiera darles es la necesidad urgente de poner atención en la educación de nuestros niños, porque hay estadísticas que prueban que niños que no han tenido contacto con la lectura y el arte tienen muchísimos años de retraso con relación a los niños que se han tenido. Y en nuestro país sí hay una diferencia que crea abismos entre los niños que asisten a las escuelas privadas, donde sí hay contacto con la lectura, con el arte, porque hay mayores fondos, ¿no es cierto? Hay dinero para comprar libros que sí estimulan, y mientras que en las escuelas fiscales a veces los papás no tienen dinero, ¿no es cierto?, para comprar estos libros. Entonces yo pienso que preocuparnos por hacer que la educación de los niños sea motivadora, creativa, que sea una experiencia linda, nos compete a nosotros como docentes y también como padres, ¿no? Hacer que se acerquen a este mundo maravilloso que es el mundo de la literatura, el mundo del arte visual también, ¿no es cierto?, el cine, de las cosas que hacen bella nuestra vida y que tienen también implicación después, porque como decía, las estadísticas dicen eso. Hay 14 años de brecha entre los niños que sí tuvieron oportunidad de leer, de tener contacto con el arte, y los niños que no. Y esa brecha en la universidad se va acortando poco a poco, pero sería lindo que todos tengamos las mismas oportunidades. Por supuesto que sí, también se puede decir que esto es una responsabilidad, obligación social. Estimada Tania, estimado Aureo, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos el mejor de los éxitos. Si es que el proyecto tiene una segunda etapa o simplemente en otras instituciones, por supuesto que el mejor de los éxitos para ustedes. Por supuesto, siempre es importante tener el testimonio de uno de los alumnos que fueron parte de este proyecto, y por ello hoy tenemos como invitada a Ariana Crespo, estudiante de diseño gráfico. Ariana, bienvenida. Muchas gracias. Hola con todos, soy Ariana Crespo, estudio diseño gráfico y fui parte de este proyecto. Tal como nos menciona, Ariana fue parte del proyecto que estamos tratando el día de hoy, por lo que me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu rol dentro del mismo? Bueno, yo estuve trabajando con los niños en el desarrollo de los cuentos. Los cuentos estaban un poco desarrollados, entonces yo continué con el desarrollo. Les iba preguntando a los niños, mediante actividades, cómo hubiesen querido que termine el cuento, cómo quisiesen que fuesen los personajes en temas de ilustración. Pues esa es mi rama y la rama de los estudiantes de artes visuales que trabajaron también con nosotros. Desde que comenzó el proyecto hasta que finalizó, ¿viste un cambio o incremento en la motivación de los alumnos? Sí, y también depende del curso en el que se esté trabajando, pues todos los cuentos que se ven en el cuento terminado, en el libro terminado, es una recopilación de todos los cuentos que se fueron desarrollando en todos los grados, entonces se les fueron leyendo cada uno de ellos a los niños, y había unos que les parecían más atractivos a los niños de segundo porque eran más infantiles, más divertidos y más cortos, y otros a los niños de sexto o quinto de básica que eran un poco más desarrollados, por así decir. ¿Qué cuento en específico desarrollaste con los chicos? ¿Nos podrías compartir un poco de esta experiencia? Claro, yo desarrollé el cuento de Rigoberto Dientes Amarillos, que es un cuento sobre una bacteria llamada Rigoberto que va a los niños que no se lavan los dientes y se los roba. Entonces fue súper chévere trabajar con los niños en este cuento, porque a los niños sí se les motivó. Los niños decían, sí, qué chévere, yo siempre me lavo los dientes para que no venga Rigoberto a llevárselos. O sea, sí se metieron, por así decir, en el cuento.
Ajá. Y en cuanto al involucramiento de ellos, ¿estas acotaciones fueron solo en el lado artístico o también en el lado de la historia de los cuentos? Fue también en el lado de la historia, porque por ejemplo les estaba desarrollado hasta que Rigoberto se le apareció al niño. Ya verán en los cuentos cómo se desarrolla el mismo. Y les iba preguntando a los niños, ¿y qué creen que hubiese querido hacer Rigoberto con el niño? Lavarse los dientes y enseñarle cómo se lavan, y luego les daba un premio. Y se despedía, se hicieron amigos y nunca más volvió. Entonces eso también fue parte del involucramiento de los niños al desarrollo de la historia y cómo termina la misma. Y en este cuento en específico que nos comentas, Rigoberto Dientes Amarillos, ¿cómo fue el proceso para que los chicos den sus ideas específicamente con este proyecto, con este cuento? Ya, iban preguntas como previamente lo dije, ¿cómo hubiese querido que termine el cuento? ¿Qué elementos quisieran tener dentro del cuento? ¿Dónde se desarrolla el cuento? ¿En una casa? ¿Se desarrolla de vacaciones? ¿Se desarrolla solamente en un espacio o en varios? Entonces ese fue básicamente. Ariana, muchísimas gracias. Estamos seguros de que tus aportaciones fueron de gran importancia para este proyecto y esperamos que sigas así con esa convivencia con la sociedad. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias y esperamos verlos en otro episodio de Vinculación al Día.